Bueno, entonces ahora sí La les reunión se damos está grabando, entendido, pongo. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Ahora sí, formalmente les damos la bienvenida. Estamos muy contentos de compartir con ustedes esta tarde y esta actividad con la cual Liliana Pégolo y yo estamos inaugurando en el marco del Instituto de Filología Clásica el área de estudios neolatinos y tradición clásica. De modo que, bueno, es un placer que esta conferencia, que es la primera, de un ciclo que comienza hoy, que se extenderá hasta noviembre, que estará a cargo de especialistas en el área. En este caso, esté a cargo del doctor Alfredo Fraschini, que por supuesto todos ustedes conocen. Alfredo es de esos profesores inolvidables, es un gran maestro. gracias. De hecho, el área le debe mucho a él y a tantos otros, así que esta es una especie de homenaje a Alfredo también. Es un amigo entrañable y, bueno, por sobre todas las cosas, un ser humano de gran corazón. Yo podría hablar largamente de Alfredo y de sus grandes pasiones, la docencia, los estudios clásicos, los textos coloniales, Virgilio, Horacio, los jesuitas, el piano, la música, el tango. Y también podría decirles que hace muchos años que lo conozco, que he trabajado con él larguísimas horas, entrañables horas, que siento un enorme cariño y una profunda admiración. Pero bueno, como corresponde en estos casos, y como la situación lo amerita, tengo que presentarlo formalmente, ¿no? Así que procederemos. El doctor Alfredo Fraschini es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor titular regular de Lengua y Cultura Latinas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue profesor titular de Literatura Clásica en el Instituto de Educación Superior Mariano Acosta. Coordinador del Centro de Filología Clásica y Moderna de la Universidad Nacional de Villa María. Investigador independiente del CONICET. Autor de 12 libros y más de 50 artículos publicados en revistas especializadas. Se destaca por sus trabajos sobre literatura colonial, rioplatense y sobre todo patrística latina, y sus ediciones anotadas de textos neolatinos, entre ellos las obras de Juan Escoto Eriúgena. Ha participado en numerosísimos congresos, cursos, cursillos y seminarios en instituciones universitarias de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, España, Italia y Alemania. Y hoy está aquí con nosotros. Es una alegría enorme contar con vos, Alfredo, en esta tarde. Te vamos a escuchar con mucho placer y una vez que concluya tu charla, entonces abriremos el espacio para las preguntas. Te cedo entonces la palabra. Bueno, la alegría es mía también, compartir con tanta gente amada gente, que a veces casi no nos pasan años y no nos vemos o apenas tenemos noticias indirectas por alguna publicación o algo por el estilo, ¿no? Porque, claro, las actividades de los que todavía no se jubilaron son muy grandes. Y nosotros también, de alguna manera, yo todavía estuve trabajando hasta hace poco en el tema del que voy a hablar ahora, y antes de fin de año probablemente salga un muy viejo trabajo mío revisado ahora, que es la traducción de Daphnis y Chloe, la maravillosa novela erótica griega, y que va a salir incluso una edición muy hermosa con dibujos de un dibujante italiano que me los mandó y son realmente maravillosos. Entonces hice toda una revisión grande del texto para que las ilustraciones, para que el texto esté a la altura de las ilustraciones. Bueno, Theophrastus Redivivus. Los que trabajamos en textos neolatinos, pocas veces nos hemos encontrado con este texto. Primero porque es un texto tremendamente extenso, demasiado. Hay solo 3 manuscritos de él
y sí una única edición, que es la que yo usé para la traducción, que es la de Guido Canzani y Gianni Paganini. Es una edición que se hizo sobre uno de esos manuscritos. ¿Quién es este Teofrasto? Bueno, aparentemente es un escritor, un filósofo, como le quieran llamar, francés. ¿Por qué digo francés? Porque la mayoría de las citas que hace, no de clásicos, que eso sería un capítulo aparte, son de pensadores franceses. E incluso hay un pequeño detalle. El único texto de origen hispánico que cita, que es la historia de las Indias de López de Gómara, él cita por la traducción que hizo un señor Fumé y cita por esa edición, pero la cita en latín. Este hombre se ve que tenía latín como una lengua de comunicación, cosa que era bastante común, por lo menos hasta la época esta, porque después ya Descartes empieza a escribir en francés y la cultura se empieza a escribir en las lenguas nacionales. La obra fue fechada en 1659. ¿Cómo lo sabemos? Porque él mismo en varios pasajes de la obra dice estar en 1659. Ahora, ¿por qué se llama así? Razón del título. Yo acá me he hecho una, como diríamos, un machete con algunas citas importantes. Él dice, ni bien empieza la obra como en un proemio, dice, he decidido reunir en una sola obra las sentencias y opiniones de los filósofos acerca de la divinidad, a partir de las diversas fuentes que estaban a mi alcance, y componer una especie de historia de las cuestiones que se relacionan con dicho tema. Según el testimonio de Diógenes Laercio, y acá empieza la primera cita, y las 700 páginas que tiene la obra, prácticamente la mitad o más, no hice el cálculo, pero son citas. Ahora después voy a hablar, precisamente el tema central es ese, ¿no? Y dice, según el testimonio de Diógenes Laercio, Teofrasto de Éreso completó una obra de este tipo en su tiempo y dio a conocer una historia de esos asuntos contenida en 6 libros que tratan sobre la divinidad. Pero esos libros que la antigüedad había dado a conocer, lamentablemente desaparecieron a causa de la injusticia de los tiempos y de las circunstancias fatales, o por culpa de la mezquindad de algunos personajes astutos, o tal vez por negligencia de los ignorantes, junto con muchos otros motivos. De manera que solo sobrevivió, con ayuda de la suerte, la memoria de ellos recuperada a partir de sus ruinas. Indudablemente que la obra que él cita de Teofrasto no ha llegado a nosotros, pero ha llegado en la nómina de Diógenes Laercio en el libro quinto de sus famosas vidas. La obra está dividida, bueno, este proemio, donde luego él explica de qué va a hablar y demás, luego son 6 tratados. El primero de Diis, sobre los dioses, que trata de demostrar en él, en varios capítulos, que los dioses no existen, que son un invento sobre todo de los políticos. Luego el segundo de mundo, acerca del mundo, donde él trata de mostrar que la doctrina creacionista, él no está de acuerdo, que es falsa, que el mundo es eterno y que nunca tendrá fin. En el tercero, uno de los más extensos, de religiones, hace un análisis de las principales religiones, empieza por la pagana, luego la judaica, luego la cristiana, luego la musulmana, y acá es donde cita López de Gómara algunas de las religiones de lo que él llama el Nuevo Mundo. Luego, de Anima et de Inferis, justamente el problema de la eternidad o no eternidad del alma y de la existencia de un mundo de los muertos, que por supuesto él niega. Luego, un capítulo de Contemnenda Morte, ¿no? O sea, acerca
del desprecio de la muerte. Y este es un capítulo interesante porque es uno del un capítulo, un tomo, porque es un tratado, porque tal vez es uno de los más ricos en citas, sobre todo en citas poéticas. Y luego el último es de Vita Secundum Naturam, que sería una especie de conjunción, una mezcla de epicureísmo y algunas otras cosas, lo que él entiende como vida natural, que sería la vida racional. Por eso algunos creemos que el texto es un manifiesto del racionalismo, un manifiesto racionalista. Piensen en la época, ¿no? Es el siglo XVII característico. Ahora, hay una idea central en todos estos tratados, que es que las religiones han sido inventadas por las autoridades en cada caso, la República Romana, el Imperio, la Edad Media, bueno, hace un repaso por toda la historia para dominar a los pueblos, dominarlos a través del miedo, sobre todo el miedo a la muerte. Y luego, ¿qué pasa una vez que uno llegó a la página 700 o 699? De repente se encuentra con esto, con un, dice, todos los que parlotean, perdón, todo lo que parlotean ciertos pseudoteólogos se fundamenta solo en la fe religiosa, aunque ellos presumen de demostrar estos asuntos mediante la razón, el discurso humano y la inteligencia, y así afirman que puede comprenderse. Esto tiene un título, una especie de epílogo que se llama Peroratio Operis ad Sapientes Saeculi. Es un discurso a los sabios del siglo que termina con una pequeña indicación dirigida ad fideles et vere sapientes religiones cristianas y sectatores, a los que siguen, que son realmente sabios. Bueno, ¿qué pasa con esto? En 3 o 4 páginas, él prácticamente nos está diciendo que todo lo que dijo es mentira. O sea, que él utilizó más de 600 páginas para mostrar lo que no debe creerse. Es decir, acá hay una cosa muy rara, ¿no? Probablemente esto que él dice que la religión fue impuesta por los gobiernos, a lo mejor es una censura que él mismo sufrió en su pensamiento. No, como no sabemos nada de él, del autor de la obra, pero fíjense cómo termina la obra. Dice, estas son varones cristianos las ideas que de manera totalmente impura son divulgadas por los filósofos y los sabios de este siglo contra la fe de la divina majestad y la sagrada religión. Pero como entre nosotros nada hay más cierto que Dios existe, como enseña nuestra fe, debemos decir junto con San Pablo, estos ciertamente se desvanecieron, etcétera, etcétera. Es decir, yo no sé si es un juego similar al del Leopoldo segundo de Horacio, ¿no? Cuando después de todo aparece el tipo que se va a cobrar los intereses. Es muy probable que algo así sea, porque además lo que llama la atención es el nivel tremendo de erudición que demuestra el conocimiento tremendo de la mitología, de la Biblia, ni que hablar, sobre todo el Antiguo Testamento, en fin, y también del Islam, ¿no? Bueno, es tremendo. Yo, lo que me llamó la atención, imagínense, en este mar de temas, es cómo son citados los autores clásicos. Pareciera que cada vez que cita a un clásico, lo hace como para decir, miren que esto también lo dijo Virgilio, Horacio, lo que sea. Yo me hice una pequeña lista de cuáles son los más citados y eso nos puede dar una idea de por dónde anda su pensamiento. Séneca es probablemente el más citado de todos, tanto las epístolas como los tratados y también algunos fragmentos de tragedia. Lucrecio, aquí está Liliana Pego, lo que
dedicado gran parte de su vida a Lucrecio, pero es impresionante la cantidad de citas de Lucrecio. Tal vez habría que hilar muy delgado, porque además no es este el tema precisamente, en qué medida él cómo lo lee, si lo lee como un ateo o si lo lee realmente como un epicúreo, ¿no? Y quiero, como una pequeña curiosidad, en la edición que va a aparecer en España de mi traducción, me pidió la editorial que por lo menos tomara dos pasajes de Lucrecio y que en lugar de hacer mi traducción, pusiéramos la que hizo el abate Marchena ya en el siglo XVII, como una especie de homenaje, porque además me río porque la editorial tiene publicadas las obras de Marchena. Entonces es una manera también de buscar un cierto vínculo con los tiempos modernos. ¿Quién es más? Cicerón, sobre todo de Natura Deorum, por supuesto, y las Disputaciones Tusculanas. Diógenes Laercio, por todos lados, pero me llama la atención porque sobre todo lo que cita de Diógenes Laercio es aquello de lo que menos ha quedado como texto puro, ¿no? Sí, sobre todo las alusiones, ¿no? Los presocráticos, cínicos, estoicos, epicúreos, etc. Lógicamente Platón y lógicamente Aristóteles. Ahora, me hago una primera pregunta que me la hice. Traté de cotejar los textos, porque a ver, los textos griegos, ¿qué pasa? ¿Los tradujo él? ¿Utilizó traducciones que ya las había? Me dio la impresión de que las tradujo él. Es una impresión. Hice un cotejo sobre todo con algunos pasajes de Platón, porque pues sabemos que lo de Aristóteles es un poco resbaladizo, por el tema de la tradición textual, pero y otro también, dentro de los griegos, bueno, Luciano, dos historiadores, bueno, Heródoto, Polibio, Plutarco, Diodoro Sículo, todos estos griegos. Y después, indudablemente, Flavio Josefo, porque todas las referencias a la religión judía y demás está ahí, él usa como fuente. Me llama la atención que en este sentido solo cita a, digamos, no cita a otros historiadores de la religión. Lógicamente, Tito Livio, Tácito y los poetas, Horacio, Ovidio, Virgilio y Juvenal. Es bastante selectivo. Ovidio, por supuesto, Metamorfosis. Y de Horacio, bueno, todo lo que es epicúreo, así muy evidente, lo pone. Ahora, hay otras citas de ensayistas renacentistas y contemporáneos, Cardano, Patin, Pico de la Mirandola, Vanini, etcétera, y el que nombré, los de Lope de Gómara, a través de Fumé, que es el traductor. Ahora, yo me copié acá dos o tres ejemplos. En el capítulo segundo del segundo tratado, o sea, el Tratado del Mundo, un texto de Lucrecio, vamos a poner el ejemplo típico, sirve para confirmar la exposición del autor sobre la ignorancia como causa de la creencia en la creación del mundo. Yo voy a leer el texto de Teofrasto y el texto de Lucrecio, que están puestos uno sobre el otro, pero hasta con una pequeña aclaración. Dice Teofrasto: la propia ignorancia de los hombres y la necedad del vulgo con toda facilidad aceptaron estas opiniones sobre la construcción del mundo, porque al ver que los misterios de su eternidad eran totalmente inaccesibles e incomprensibles para las mentes humanas, y al vagar por el profundo abismo del tiempo sin medida, estableciendo un límite a un error de este tipo, propusieron a un Dios como artífice del mundo, según la doctrina surgida de sus legisladores y sabios, y consideraron que el volumen de tan grande edificación está estructurado sobre principios materiales.
y sobre estos temas hablaron de un modo puramente humano y examinaron al mundo como una obra elaborada con una técnica casi humana. Y puesto que para que edifiquemos algo necesitamos de alguna materia, estimaron que para la construcción del mundo también fue necesaria esta materia. Bueno, sigue un poco más y dice, Lucrecio sostiene, él mismo, Teofrasto, citada, como la cita, digamos, filológica, que en verdad todas estas ideas partieron del error y de la ignorancia de la mente humana. Y estas son sus palabras. Y ahora, con perdón de mi traducción, algunos, por el contrario, desconocedores de la materia, creen que sin la voluntad suprema de los dioses, la naturaleza no puede cambiar ordenadamente las estaciones del año están de acuerdo con los intereses humanos ni las restantes cosas a las que el divino placer mismo, guía de la vida, persuade a los mortales de que se acerquen y a través de las labores de Venus hace que las generaciones se propaguen para que no se extinga la especie humana. Cuando imaginan que los dioses han formado todas las cosas para beneficio de los hombres. Perdón, Alfredo, creo que hay unas hojas que están interfiriendo con el micrófono y no se escucha bien. ¿Me acerco más así, será? A ver. Cuando imaginan que los dioses han formado todas las cosas para beneficio de los hombres, ¿no? No, algo que se está corriendo, no sé si son las hojas o algo está haciendo interferencia. Bueno. O sea, se escucha, pero muy entrecortado. No, la voy a poner acá un costadito. A A ver, ver, ahí mejor. cuando imaginan que los dioses han formado todas las cosas para beneficio de los hombres, parece que en muy alta medida se han apartado de la verdadera razón. Porque aunque yo ignore cuáles son los principios de las cosas, me atrevería, sin embargo, a confirmar a partir de las razones mismas del cielo y a explicar a partir de muchas otras que de ningún modo la naturaleza del mundo fue creada para nosotros por el poder divino. ¿Se escuchó? Bueno, fíjense, este ejemplo pareciera que él dice, tengo necesidad que algún sabio de la antigüedad clásica me diga que lo que estoy diciendo, que lo que estoy presentando es así. Este es un ejemplo. Hay otro ejemplo, hay una cita de Lucrecio, pongo estos dos ejemplos primero porque me parece que es lo más interesante entenderlo del cómo este hombre ha leído a Lucrecio. Hay primero un texto, lo leo un pedacito, dice, todavía hoy entre nosotros los reyes son honrados con una veneración religiosa, como si en ellos hubiera un vestigio de divinidad. Se dice también que ellos han sido enviados por los dioses, sean buenos o malos, para recompensa o para castigo del pueblo. Por eso, para que los veneraran como dioses y para convencer mejor a los pueblos de esto, con la habilidad y astucia de los príncipes, se instituyeron ciertas ficciones en la religión para consagrar por medio de ellas a los reyes y para que a través de la religión y de las ceremonias sagradas se confirmara el poder transmitido por los padres. A partir de esto, la plebe ignorante piensa que aquellos están signados por un carácter divino y les dedica honores propios de dioses. Pero todas las tonterías de las religiones y otras del mismo tipo son invenciones de los gobernantes, las cuales, como dice Agripa, este señor Agripa es un alemán, no es ningún romano antiguo, que ha escrito una obra que se llama De Incertitudine et Vanitatis Scientiarum. Dice, no se apoyan en otro fundamento que en las opiniones de quienes las instituyeron y no tienen además otra regla de certeza que la credulidad misma. Todo este texto de unas cuantas líneas termina así. Recordemos aquí los
versos de Lucrecio. Y cita un pasaje del libro quinto. Leo mi traducción de Lucrecio. No es difícil ahora manifestar con palabras cuál es la causa que hizo divulgar los poderes de los dioses y llenó las ciudades de altares y procuró adoptar solemnes ceremonias sagradas que ahora florecen en grandes cosas y lugares. Tampoco establecer de dónde les fue inculcado a los mortales el horror que hace construir nuevos templos de dioses en todo el mundo y obliga a hacer celebraciones en los días festivos. Es evidente que acá él se apoya, pero quiero mostrar un ejemplo. Voy a tratar de no ser muy pesado porque los textos son un poco largos. Hay un momento en el libro, sí, en el libro quinto, en el tratado quinto, ¿no? Que es todo el tema de la muerte y de la inexistencia del infierno y demás. Él utiliza toda una cadena de citas para esta idea. Todos los seres van desapareciendo poco a poco y nada permanece. La vejez irrumpe en los seres animados y la muerte los ocupa rápidamente. A aquellos de más larga vida les espera la vejez que finalmente destruye todas las cosas. ¿En qué no debilita un día dañino? Y ahí empieza la retahíla. Empieza con una cita de Marco Aurelio. En el mundo se destruyen los cuerpos, dice Marco Aurelio, en el transcurso del tiempo también se destruye el recuerdo de ellos. Y así, sin ninguna otra aclaración, dice, mira, le dice Séneca a Lucilio, alguna de estas acotaciones le dice Séneca a Lucilio, yo te las agregué yo porque si no, el texto quedaba un poco difícil para el lector que no, por ahí no está asociado a esto. Mira, le dice Séneca a Lucilio, la celeridad del tiempo. Reflexiona sobre la brevedad de este espacio temporal por el que corremos apuradísimos. Observa este conjunto de la estirpe humana que se dirige al mismo lugar, separado por muy pequeños intervalos, aun donde parecen más numerosos, y piensa que las cosas que crees que han muerto solo se han adelantado, y el mismo camino debe ser recorrido por los demás. La cita sigue de Séneca, pero luego, sin solución de continuidad, ¿a quién recuerda? Nada menos que a Horacio, cuando dice, una sola noche desespera a todos y un camino de la muerte que será transitado una sola vez, mezclados se aglomeran los funerales de viejos y de jóvenes y ninguna cabeza escapa de la cruel Prosérpina. Esto es Odas 1.28, Horacio. Y también, sin solución de continuidad, muere, es una cita bíblica de Salomón. Él atribuye siempre a Salomón el Eclesiastés. Como no estamos ahora haciendo exégesis, si es de Salomón, si es de David o quién es el autor, no importa. Dice, muere el sabio así como el ignorante, y así el rico como el pobre. Todos respiran de manera similar, dice Salomón. Todos están sometidos a la vanidad y se apresuran en dirección de un único lugar. Están hechos de tierra y de manera pareja regresan a la tierra. Otra pregunta, ¿a quién traduce cuando traduce la Biblia? Traduce, o sea, no, yo no lo noté cuando hice los cotejos, demasiado seguidor de la Vulgata de San Jerónimo. Así me da la impresión de que algunas cosas pueden ser del Antiguo Testamento tomadas de Septuaginta o las del Nuevo Testamento tomadas directamente del texto griego. Me parecieron más cercanas las del Nuevo Testamento. Y sigue citando
Todos somos, bueno, nuevamente Horacio, todos somos empujados hacia el mismo lugar. Tarde o temprano saldrá la suerte de la urna en la que se mezclan los destinos de todos y nos llevará el eterno exilio de la barca de Caronte. Esto es Horacio Odas 2, 25-29. Ahora, después de haber dicho todas estas citas, él agrega, esto lo dice Teofrasto, esta determinación del destino arrastra a todos consigo, sin excepción alguna, y no hay fuerza divina capaz de retardarla ni siquiera un momento. Y entonces aquí también su memoria se dirige a Horacio, y ahí nomás dice, oh póstumo, póstumo, fugaces se deslizan los años, ni siquiera la piedad retarda las arrugas, a la vejez inminente y a la indómita muerte, famosa Oda 2.14 de Horacio. Ahora, a continuación, pero hace ni bien hace esta cita, dice, al hablar de la naturaleza de las cosas, piensa esto. Nadie es más frágil que el otro, pero esto se lo dice Teofrasto a su lector, no es una cita que pareciera una cita de Séneca, pero dice, nadie sabe lo que le ocurrirá mañana y es necesario que sufras, que tengas sed y hambre y que envejezcas. Y si te toca una vida más prolongada entre los seres humanos, es lógico que te enfermes, que pierdas algo y finalmente que mueras. La muerte es la línea extrema de las cosas. Ahí entonces, ¿quién viene? Séneca, cuestiones naturales. Ningún cuidado se evita, dice Séneca. Ninguna felicidad la somete, ningún poder la vence. Lo demás se dispone por azar. La muerte llama a todos por igual. Se debe morir tanto con los dioses enojados como propicios. Y entonces dice Teofrasto, así es, todos nosotros estamos destinados a la muerte. Toda esta gente que ves, ¿hasta cuándo crees que existirá? Y dice, un rey no se diferencia de un pobre y la naturaleza no le concede a uno más que a otro un lugar mejor para su esperanza. Ay, ¿qué nos recuerda esto? La pálida muerte golpea con pie ecuánime las humildes casas de los pobres y los palacios de los ricos. Oh afortunado Sestio, la breve extensión de la vida nos impide albergar una larga esperanza. Ya te apremiarán la noche y los fabulosos espectros de los muertos. Y a continuación, inmediatamente, no esperes cosas inmortales, otra vez Horacio, nos advierten el año y la hora que arrebata el día nutricio. Y ahora, otra reflexión de él. La vida ciertamente está circunscrita por tan estrechos límites que el día del nacimiento y el de la muerte son casi vecinos, etc. Y dice, es insensato extender largamente nuestras esperanzas. Está como parafraseando las citas anteriores. E inmediatamente, ¿a dónde va? A Lucrecio. Todas las cosas van a parar al polvo, desgastadas por el espacio vetusto de la edad. Cita. Y inmediatamente, sin solución de continuidad, cita Juvenal. La florecilla fugaz, una porción de la dolorosa y triste brevísima vida, se apresura y corre. Mientras bebemos, mientras buscamos guirnaldas, perfumes, muchachas, nos cubre la vejez sin que lo advirtamos. Y así sigue, pero fíjense qué curioso, la cita siguiente, que está preparada, dice, finalmente debe morir todo aquello que se hace en la vida, hasta que avanza con ritmo dispar, todo, etc. Dice, la muerte reclama para sí todo lo que elaboran las artes y engendra la naturaleza. ¿Quién lo afirma? El doctísimo Guy Patin. Lo que está en pie para caer, lo que vive para morir. El mundo y cada una de las cosas que se mantienen en el seno del mundo conservan esta dicotomía. Guy Patin fue un famoso médico francés, autor en aquella época, la anatomía y la fisiología normal, tanto del ser humano como de animales, ¿no? Piensa en el Linneo, en todos esos
naturalistas, el tema de la muerte, que es un tema filosófico, pero indudablemente digamos, las formas de la muerte se ven en los objetos, en los seres. Por eso mismo aquí, y voy a terminar por aquí, pues esto es enormemente larga, una cita sin solución de continuidad, una cita también de la Biblia. Y así todas las cosas tienen su tiempo, dice Salomón, y en su totalidad recorren sus espacios bajo el cielo. Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Más aún, fíjese, como si fuera una continuación de la cita de Salomón, Séneca. La vida entera no es otra cosa que un camino hacia la muerte, dice Séneca. Todos somos llevados a esta situación. Aquel que es creado para la vida está destinado a la muerte. Y así sigue, y también sigue mucho Séneca. Yo no quiero fatigar con estos textos, sino tratar de mostrar el por qué y el para qué de todas estas citas. A los filólogos nos gusta ver también cómo está citado en el texto original. Muchas veces dice, simplemente dice Séneca, ¿no? O dice Lucrecio o algo así. En otras oportunidades, entre paréntesis o entre corchetes, como sea, el texto original dice, por ejemplo, Séneca, epístola 19, que no sabemos si es el tomo o si es el número, bueno. O por ejemplo dice, abreviado, Cicerón de Natura Deorum 2. Bueno, lógicamente y gracias a la edición italiana que verificó, yo diría que todas, porque hay 3 o 4 que están un poco dudosas. Además, cómo las presenta, porque, por ejemplo, cuando hay pasajes muy extensos, por ejemplo, de Rerum Natura, él hace un resumen, o bien una selección. Hay pasajes interesantes donde, por ejemplo, en una cita de 30 versos, hay 3, después 4, después tomadas de lugares cercanos del texto original. Todo esto sería interesante como un tema para ver, primero, desde el punto de vista filológico, ver cómo está hecho el tratamiento, es decir, qué respeta, por ejemplo, no siempre las citas de Séneca responden, a veces les corta un pedacito en el medio, o sea, hay como una especie de selección, ¿no? Con Lucrecio, cuando son muy extensos los pasajes, lo que hace es o bien seleccionar o bien hacer una paráfrasis, un resumen del texto. Y después, bueno, la intención, que ya lo dije cuando hablamos de hablar de tratar este tema, es, ¿por qué yo digo apelación? Porque es una manera de, ya lo dije antes, de decir, si los clásicos pensaron esto, es porque esto es positivo, es real, es lo que debe creerse, ¿no? Es decir, hay una idea, una valoración muy grande de los clásicos. También de estos sabios, casi todos franceses, que él cita, algunos podríamos decir que son filósofos o antropólogos o algo así. Me extraña mucho que no cite a Montaigne, pero en la edición italiana lo que señalan, pero muchas veces, es el parecido de ciertos giros y ciertas ideas, de la manera de expresar ciertas ideas, el parecido con algunos ensayos de Montaigne. Esto está abierto porque imagínense que semejante texto, y yo estuve buscando en internet, hay muy poco escrito sobre esto. O sea, sí sobre los contenidos, o sobre,
tampoco, cuando digo sí sobre el contenido, sí, algo, ¿no? Yo quiero aclarar, porque la vez pasada, hablando con algún colega, me dijo, ¿de dónde sacaste este texto? ¿Cómo se te ocurrió trabajar sobre esto? Bueno, esto es una herencia en rigor y porque debo respetar el trabajo de los colegas. Marcela recordó hace un rato que yo fui coordinador en Villa María del Centro de Filología y teníamos varios proyectos simultáneos. En la época en que teníamos los proyectos coloniales, había otras cosas, había algunas cosas sobre literatura moderna, pero después, cuando optamos por la patrística, eh, paralelamente a nuestros proyectos, hubo uno sobre el Teofrasto, que lo coordinó el doctor Daniel Laza, que es profesor de filosofía, y él sobre todo es un excelente medievalista. Por supuesto que mientras él trabaja, hay un trabajo publicado en la página del CONICET, está, y después hay en algunas otras revistas también, sobre aspectos, siempre hablo de cuestiones ideológicas, por llamarlo de algún modo, sobre las cuestiones filológicas no hay nada. Y los integrantes del equipo han ido haciendo sus traducciones. Ahora, cuando llegó el momento de publicar el libro, porque ese era uno de los, la Universidad Nacional de Villa María, junto con otras instituciones, y la editorial Laetoli, que es una editorial del País Vasco, en España, me citó la editorial Laetoli, digo me animaba, porque pues, si tenía ganas de semejante trabajo, para traducir el texto entero. Tardé bastante porque al principio la editorial me daba ciertas ideas, vamos a llamarle así, de estilo, ¿no? Porque la publicación no se hacía para un público erudito, entonces había que tener cuidado, por ejemplo, con no dar por entendido ciertas cosas. Por eso esas cuestiones que agrego, dice Lucrecio, recordamos a Horacio, etcétera, son palabras que agrega el traductor. Además, por razones también de un público general, no necesariamente erudito, se nombran una cantidad de personajes mitológicos, históricos, etcétera, que merecen una notita al pie de página, y también algunos lugares, sobre todo esos lugares del Oriente cercano, que vaya a saber cómo cambiaron de lugar, cambiaron de nombre. Hay algunos que sinceramente no los pudimos encontrar, pero bueno, muy poquitos. Pero también para tener una ubicación. Ustedes piensen que lo que es hoy Turquía, eso, durante la primera época del cristianismo fue un lugar, los padres capadocios, y bueno, entonces hay muchas menciones en el texto a esos lugares. Y después lo que también nos llama la atención son las referencias al Nuevo Mundo. Las referencias sobre todo habla de los, bueno, él habla de los peruanos y habla de los mexicanos. Pero indudablemente no es un estudio muy profundo. Se toman las ideas generales de las religiones de esos pueblos, y ya les digo, es a través de la fuente de López de Gómara y algunas otras que puede haber tenido a mano. La edición italiana es muy rica en las vinculaciones con algunas ideas de la época del nacimiento del racionalismo. Pero bueno, hasta aquí es más o menos lo que yo quería presentar, ¿no? Porque creo que lo que más nos hace pensar a quienes somos más bien del campo filológico es en esta catarata de citas, y cómo y ese particular respeto por el mundo clásico. Porque aun cuando habla de la religión pagana, eh, es a la que menos ataca.
ataca desde el punto de vista político y demás, se nota por la época que lo que más molesta es el cristianismo o más que el cristianismo la iglesia. Y que en el caso del judaísmo, no sé por qué se encarniza un poco con la figura de Moisés. Pero bueno, eso a mí me gustaría de que los que están allí, que bueno, la edición italiana se puede conseguir. A mí me la pasaron escaneada desde España, ¿no? Pero para hacer algún seminario, para incluirlo en algún, cuando a veces hacemos textos neolatinos, siempre caemos en Garcilaso de la Vega o en Jean-François Lomont. Bueno, no sé, chicos, si era esto más o menos lo que esperaban oír de este viejo. Por eso les digo chicos, porque casi todos pueden ser hijos míos. Bueno, muchas gracias. Como ven, No, gracias a vos, Alfredo. Un placer escucharte, como siempre, escucharte, aprender, disfrutar. ¿M? Y bueno, además una alegría verte disfrutar a vos también sí, y en por supuesto. actividad, ¿no? Sí, no, en la actividad. Yo les digo que dentro de todo he tratado, sí, de seguir trabajando, pero me he impuesto horarios modestos porque eh, no tiene mucho sentido. Y tengo una deuda conmigo mismo, tengo fichado un mamotreto sobre una visión que tengo yo de Horacio. Tal vez la dije en clase muchas veces y fui anotando, anotando, anotando y hoy en día ya es una pila así, así que a lo mejor. Pero les termino con esta anécdota. Yo tuve un gran maestro que se llamó Guillermo Tille. La Universidad de Buenos Aires lo dejó perder, como muchas cosas más. Guillermo Tille me, cuando yo era ayudante de su cátedra, hubo una posibilidad de publicar unos textos, de los cuales creo que es lo único que se llegó a publicar fue la edición de los himnos de Calímaco, que está en España, que le hicieron dos compañeras de nuestro curso. Mi trabajo, que era la traducción del Daphnis y Chloe, ahí quedó. Pasaron los años, yo incluso hasta había perdido el texto. Hace unos años, la viuda, pobre que después falleció, casi centenaria, de Guillermo Tille, me dice que él tenía ciertas cosas que quería que yo mirara, como una herencia, porque yo había sido un alumno destacado, digamos, del grupo de él. Y me llegó, entre otras cosas enormes, el texto del Daphnis y Chloe, que él me había ayudado sí me había dado un montón de consejos. Lo revisé y veo que tenía bastante jugo para sacarle. Entonces lo que hice fue, digamos, yo diría, adecuar. A mí lo que más me llamó la atención de la novela es esa sintaxis tan sencilla, qué difícil, porque yo he leído las traducciones del Daphne y Chloe que andan por ahí, muy recargadas, muy solemnes, y digo, ¿cómo hacemos para darle ese airecillo? Y bueno, ese trabajo que hice y Ampersand se interesó en el tema y este ilustrador Andreani, que es un dibujante italiano, ilustró la novela, creo que en diciembre sale. Así que mis 80 y ya no sé cuántos años se coronan con dos cosas realmente interesantes, una latina y otra griega, ¿no? Porque yo creo que el amor a la antigüedad no es de un lado y del otro. Entre Atenas y Roma, ¿no? Tengo dos nietos romanos que nacieron en la ínsula Tiberina, así que más romanos no pueden ser. Y, y viven en ese mundo donde salís a la calle y es un museo viviente, y van al Coliseo como nosotros vamos al cine. Entonces realmente, hay una asociación en Atenas
de la cual soy miembro del comité científico, que todavía no pude visitarlos por razones crematísticas, para decirlo con un eufemismo. Pero que siempre me dicen, a ver, ¿cuándo venís por acá? Que yo, bueno, a veces como saben que tengo una hija cerca, dice, cuando vas a visitar a tu hija, acércate a Atenas. Sí, es verdad. Pero nuestra hija nos hizo un regalo maravilloso el año pasado, una excursión a Sicilia, así que pudimos ver ahí en Agrigento el famoso Valle de los Templos y demás, con, bueno, cierto es un esfuerzo, porque mis huesos ya no dan para mucho más, pero bueno, despacito. Hicimos un hermoso recorrido por Italia, por el sur y terminamos en Sicilia. Así que la Yo próxima... siempre te dije, Alfredo, que tenés mucho por delante todavía. Siempre te lo digo. Y además vos trabajás con documentos que abren una perspectiva como para trabajar los próximos 500 años. Así Bueno, que esto creo eh, que es uno de hay esos... que fortalecer esos huesos, nada más. Eso es uno. Yo te quiero, los trabajos que hicieron con el doctor Laza sobre las traducciones y demás, em, digamos, me parecieron interesantes, algunas me parecieron incluso muy buenas, eran muy distintas porque eran de muy distintas manos. Y además, tal vez la intención, por eso tuve que arrancar desde página 1, era una cosa nueva y dirigida a un público moderno, que es también lo que hice con el Daphne, es decir, lograr algo, no me gusta la palabra intemporal, pero como decir, bueno, esto pasó hace 2000 años, pero podría pasar ahora. Eso me lo enseñó mi maestro. Antes de abrir el debate, te quiero leer lo que aparece acá en el chat. Víctor Arley Obando Acosta dice, muchas gracias, Alfredo, excelente exposición. Y Luis dice, excelente, querido Alfredo, me interesó tu hipótesis del Theophrastus como manifiesto racionalista. Bueno, Así que, qué bueno, bueno. se abre el espacio de debate y está levantada la manito de Arturo. Así que adelante, Arturo. Bueno, muchas gracias. Me tomo unos minutitos, primero, en primer lugar, para celebrar la apertura de esta área nueva dentro del Instituto de Filología, que realmente es algo muy importante, que digamos que diríamos que estos estudios tomen impulso, mayor impulso del que han tenido hasta ahora y que la Argentina pueda también tener, digamos, un desarrollo en esta materia, que podríamos definir como recepción de los clásicos, o Sí, neolatina, en fin, tanto, ¿no? Y, por supuesto, ¿quién mejor que Alfredo para inaugurar, ¿no es cierto?, este nuevo campo de estudios formalmente en la facultad. Ha sido un placer enorme escucharlo y desayunarme, porque, bueno, sí. digamos, Creo que son muchos los que se... desayunarme de esta obra tan interesante, tan digna de estudio, y la verdad que ha sido un gusto, y bueno, y esto me mueve a hacer unas preguntas que podrían de algún modo resumirse en una sola, y es algo así como la cuestión del autor y la cuestión del destinatario, ¿no es cierto? Sí, Es decir, eh, ¿qué conjetura se puede hacer? No en cuanto al nombre propio, porque supongo yo que un nombre propio es como muy ambicioso, pero sí en cuanto a su ubicación en el contexto, digamos, no sé, institucional, cultural, es un profesor, es un ensayista, es un divulgador, en fin, ¿y a quién se dirige? Porque claro, escribe en latín, ¿no es cierto? Es decir, es sí. evidente que no se dirige al gran público. No, y no solo eso, escribe en latín y con una sintaxis muy,
muy ciceroniana, o sea, no es como ciertos textos neolatinos que más bien parecen adaptados a la sintaxis de las lenguas actuales. Sin duda es un erudito. A mí me parece sí un docente, por el hecho de que muchas veces emplea la segunda persona, que por razones didácticas yo las traduje como impersonales, pero bueno, porque si no se podían confundir con las de Séneca o con otras que sí son segunda persona real. Pero cuando él dice ave hoc, no, agrega esto, bueno, agréguese que, porque sí, ahora se dirige indudablemente a un público, no solo un público culto, sino a un público ideologizado, se me ocurre. Ese es el tema que habría que empezar a mirar si se lo puede tomar como una especie de manifiesto racionalista, ¿no? ¿Qué, qué vinculación podría tener, por ejemplo, con Descartes, que es más o menos de la época? Habría que Sí, mirar por eso. se interviene incluso de algún modo con esta obra en una polémica, en fin, o en un debate que está de algún modo instalado en la época, tal vez, digo. Sí, claro, sin duda. Por el hecho de, a ver, a lo mejor tanta erudición es una manera de morigerar un poco el problema antirreligioso. Ah, ah, Estos también tenían su religión, etcétera, pero y después ese final, como diciendo todo lo que dije no debe ser no debe ser aceptado o algo así, sí, parece una cosa muy rara, ¿no? es rara, sí, sí. Pero sí, yo creo que es un público culto y un público, sí, ideologizado en el sentido de que amplio, ¿no? Porque el tema religioso, estamos en plena contrarreforma, si lo pensamos, ¿eh? Claro. Ah, sí, sí. Sí, él no habla para nada de ese tema, ¿eh? No toca No, para nada, no, lo de la reforma ni nada, pero bueno. bien, bien. Bueno, después agrego algo si queda tiempo. Adelante, María Eugenia creo que tenía Sí, algo. Mauji tiene la manito Sí, ¿qué tal, levantada. Alfredo? Un gusto ¿Qué? escucharte de nuevo y Tanto tiempo, ¿no? traerme recuerdos de los seminarios y de tanta cosa superlativa que hemos aprovechado de vos. Aquel de la Biblia, qué hermoso que fue, que ustedes después escribieron unos artículos. Este, se me cruza por la cabeza un interés absolutamente central en este momento de mi desarrollo, digamos, cuando ya estoy jubilada, aunque sigo con filología latina por el momento, por este año. Sí, Quería preguntarte, vos mencionaste que el texto de Theophrastus Redivivus tiene 3 manuscritos. sí. Lo que a mí me gustaría saber, en principio, es si son manuscritos o si el texto llegó a publicarse en imprenta. Aparentemente no se publicó nunca en imprenta. Según dice en la editora que yo mencioné al principio, acá lo tengo, la edición crítica del manuscrito latino Theophrastus Redivivus, Guido Canzani, Gianni Paganini. La misma se basa en la copia del manuscrito Codex 11.451 de la National Bibliothèque de Viena, que tiene 700 páginas numeradas. Hay otra en París y otro creo que en Londres. Claro, digo Esta porque es sería la primera. una enormidad de folios que constituyen un manuscrito de tamaña extensión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que por la época también circularan de forma manuscrita los textos que tenían difusión. Digamos que también eso hace pensar en si no había imprenta por esa época que lo publicara. No, yo creo que no se publicó por un problema ideológico. Digamos que la difusión puede no haber sido tan importante como si hubiera pasado por la imprenta, ¿verdad?
No, yo pienso que no pasó, porque por lo menos los editores estos italianos mencionan que, digamos, la etapa anterior a esta edición italiana es el manuscrito. Claro. Y esta es una Y edición de hace ese manuscrito, claro, lo interesante sería ver la edición crítica como para evaluar si han hecho un aparato crítico, si hicieron cálculo de variantes, muy si... poco, María Eugenia. Lo que hay, por ejemplo, en la edición crítica esta italiana, son variantes, por ejemplo, de palabras, de orden de palabras, de transliteraciones del griego o algo por el estilo. Claro, no Porque hay nada que tenga que ver con lo ideológico, digamos, no, con no, para alguna nada. interpretación diferente que se pueda llegar a hacer si hay variantes con interpretación ideológica, No, ¿verdad? porque, por ejemplo, las diferencias que hay, si hay un parrafito, por ejemplo, de un manuscrito que no aparece en otro, simplemente se transcribe y en la edición esta italiana, y por lo que vi, no son cosas importantes. Claro. Sí, ellos, Imagino que ha circulado, si circuló en forma manuscrita con 3 manuscritos, debe haber llegado a una reducida recepción, se digamos. me ocurre que sí, porque a veces cuando uno ve bibliografías, por ejemplo, de Lucrecio o algo, no aparecen que se cite el Teofrastos siendo Claro, tan importante la referencia a Lucrecio, por ejemplo, ¿no? claro. Eso no lo veo. Esto habría que pensar, por ejemplo, sí, en hacer algún estudio filológico. Yo no encontré cosas, tal vez en la semántica se podría mirar bien, que pareciera a veces que carece o teme usar otra palabra. Por ejemplo, la palabra opinio, él la utiliza, tiene muchos significados. Él la utiliza como opinión, pero también como doctrina, también como, no sé, yo tuve bastantes problemas y en algunos lugares preferí dejar opinión porque cuando uno habla de filosofía, eh, alguna vez también la traduje como teoría, pero bueno, cuando uno habla de filosofía, generalmente lo que vale es una opinión. Claro. Y bueno, y así, y después también muy pocas palabras escritas en griego. Se ve que algunas que él no encontró traducción, Ajá. puso, ¿no? Ahora no recuerdo, porque deben ser 3 o 4 nada más. Por ejemplo, la famosa etimología de la palabra theos, y entonces es si tiene que ver con tal o cual verbo, si es correr, bueno, todas las que ya conocemos, esas ahí las pone en latín y a veces en el manuscrito aparecen transliteradas. Parece, Ujú. da impresión, otra cuestión de apelación a la cultura clásica, no interferir con otros idiomas. Porque cuando él cita a los filósofos franceses, los cita en latín, o sea Ajá. que los traduce. En algunos casos el texto original es latino, pero por ejemplo en el caso de Fumé, que es a su vez la traducción de Lope de Gómara, bueno, no. Y esto también muestra un conocimiento muy bueno de la De lengua. la lengua, claro. Sí, sí, no. Sobre todo todos esos conectores que nos cuestan tanto trabajo en Autem, etcétera. Sí. Sí, no, incluso hay es interesante creo que es el tercero, lamenté no anotarlo, de los tratados, eh, hay una discusión sobre el Autem, este, pero que él lo hace para mostrar que el Evangelio de Lucas, él dice que toda la primera parte de la Anunciación a la Virgen María es un agregado posterior, porque ahí aparece un autem, bueno, en lo que sigue del texto, ¿no?
después de la anunciación del ángel, dice tal cosa, bueno, es la única reflexión, yo diría, gramatical, no sé cómo llamarlo, pero es indudable. A veces abusa demasiado de los enim y bueno, pero creo que es un problema nuestro. Yo traté de no traducirlos todas las veces, ¿no? Por otra parte, entonces, bueno, llega un momento que ahí caemos, ¿no? Pero Claro. indudablemente, desde un punto de vista este, filológico, es muy valioso. Así que aprovecho que los veo, tantas caras conocidas de gente tan querida para mí. Aprovechen, ahí tienen un textito. El texto latino, si alguien lo quiere, se lo paso escaneado, porque el único ejemplar que teníamos allá en Villa María, me parece que era propiedad del doctor Laza, creo que lo tiene. Bueno, María Eugenia, no sé si. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Lili, ahí Lili tiene levantada su manito. Bueno, ahí la bajo. ¿Qué tal, Alfredo? La verdad, tanto tiempo Sí, realmente, ¿no? y tantas cosas y bueno, también con seminarios y habiendo sido ayudante de Alfredo, Claro, ¿no? claro, que colaboraste conmigo, pero cómo no lo voy a Mucho recordar? tiempo. Sí, Bueno, nada, me pareció sumamente interesante, ya me había parecido muy interesante esta relación con Lucrecio, ¿no? Lucrecio es un autor que generó mucho encanto y desencanto, ¿no? sí, En múltiples sentidos, sobre todo esta es una época, ¿no? Me parece que eso es lo que resulta más interesante, ¿no? Como vos bien dijiste, esta cuestión ideológica que pareciera atravesar a todo este texto. sí, Entonces yo te sí, quería, me pareció también muy interesante esto que dijiste, que pensabas que era un docente, ¿no? Y sí, pienso que por ahí, por la manera de citar a los autores, ¿no? Que me hace acordar, no sé, al mismísimo Servio, ¿no? Que sí. en este sentido de que no se menciona directamente cuál es el pasaje o quién es el autor, o si no se lo hace muy por encima, ¿no? Sí, es así. Eso Bueno, para eso por un lado. los editores estos italianos hicieron, cotejaron los pasajes, que no siempre son sencillos, porque a veces son paráfrasis o a veces se cita. Cuando los poetas más, dais la impresión de que a veces cuando se cita poesías, por ahí se cita de memoria, y está Y bien. ahí se cometen errores, ¿no? A Se la hora cometen de errores, pero que no alteran la. Yo anoté por ahí en alguna cita de Horacio y en alguna también de Lucrecio, pero digo, a lo mejor este hombre o apela a la memoria, tampoco quise señalarlo porque me parecía un poco erudito a la Violeta poner abajo. No, me limité, además hay un límite también físico, ¿no? Porque es un monumento la obra. y en cuanto al género que tiene esta obra, Bueno, ¿vos él considerás que es un pretende que sea tratado un género filosófico? filosófico, pero tan así es que digamos, sí, él le llama tractatus, tractatus primus, tractatus segundos, etcétera, pone un nombre general de la temática del tratado y después cada capítulo tiene a su vez un título que a veces es muy largo, ¿no? Y que casi todos empiezan diciendo, aquí se muestra tal y tal cosa. Mm, Yo para que como un no fuera expositio, como un un expositio. expositorio, yo para que no fuera fatigoso, por lo general pongo el título, lo reduje un poquito, que fuera el tema, ¿no? Si no parece, no, pero es lo que se usaba. Después también el editorial, bueno, ahí tuvimos un poco de discusión con los títulos en D, ¿no? O sea, de Rerum Natura, etcétera. Eh, Primero dijeron, ¿por qué no ponemos títulos más? Por ejemplo, el título de Lucrecio, La naturaleza. Bueno, pero finalmente ganó el filólogo y ponemos sobre la naturaleza de las cosas.
sobreposa el sobre o el acerca de, porque, y también incluso los de Séneca, porque he visto que algunos traducen, no sé, por ejemplo, he visto por ahí una traducción de Vita Beata y pone la felicidad. No, es acerca de la vida dichosa, no sé. A mí me parece que hay que acercarse un poco más a lo semántico, ¿no? Y no parece que es Sí, muy cómodo. totalmente de acuerdo. Sí. Y no Y no, parece. no apareció el conector porro, porque a nosotros con Lucrecio nos volvió literalmente locos y locas la Ah, bueno, insistencia en sí, esta aparece varias palabra. veces. Aparece varias Ah, veces. Sí, es un poco difícil porque hay que mirar el contexto. muy En difícil. general, en adelante, además, me tenté mucho en traducirlo además, porque a veces, siguiendo con lo que veníamos, porro, hacia adelante, es un poco difícil. Y sobre todo para no caer en una reiteración, ¿no? Sí, Porque uno sí, a es veces así. ve en las Bueno, traducciones que andan por ahí un excesivo búsqueda de los conectores y están en efecto, ciertamente. Bueno, no sé, hay que meterse en la cabeza de un romano. Es muy difícil. Ay, bien. Bueno, chicos, gracias, Bueno, Alfredo. alguien más, yo no los veo a todos, pero no sé si alguien tiene alguna otra inquietud, si no después yo, bueno, hago algún comentario. A ver, Arturo. Arturo. Sí, Alfredo, acerca, digamos, de la posición religiosa de este autor, ¿no es cierto? sí, Es decir, él hace una crítica, por una parte, hace una crítica a la religión católica, digamos así, que él sería dice más o menos, siempre cristiana, nunca dice católica. no dice, o sea, cristiana. Por ejemplo, no menciona ¿cómo se llama? Ni a Lutero, ni nada de eso, No, ni tampoco, y cuando habla de la jerarquía, habla de sacerdotes, obispos, ajá, pontífices. ¿Sí? ajá, Es católica, pero le llama cristiana. claro. Ahora, ese final, digamos, uno podría entenderlo como el de un hombre de fe que de todas maneras separa la fe de la institución religiosa. Esa es una lectura que puede hacerse, porque sería una manera de decir, bueno, yo lo que critiqué no fue necesariamente la posición personal del que es católico, judío, musulmán, sino el haber institucionalizado. Porque viste que él habla de que los gobiernos hicieron estos ritos para que la gente, como Sí, para mantener la ideología religiosa y demás. Y claro. entonces eso podría ser. Él, cuando habla en contra, que el alma no, el alma es mortal, muere junto con el cuerpo, etcétera. Mm, mm. Pero después, al final, dice que la Santa Madre Iglesia, bueno, entonces, tiene muchas lecturas. A lo mejor eso él tuvo que escapar de una Censura. censura, que explicaría en parte algo de lo que hablábamos con María Eugenia recién, sobre el tema de los manuscritos, o sea, de cómo circuló la obra. Ahora, La obra circuló de mano en mano entre 4 o 5 personas. claro. ¿Y Ajá, por qué tantos años para que se hiciera una edición? eso, Porque no correcto. fue, porque podría haber ido a parar a una imprenta en aquellos años, en crudo, así nomás, Sí. y no fue. Eso no es un texto espinoso, ¿eh? Bueno, muchas gracias y otra vez una enorme alegría de verte tan bien, Bueno, gracias, gracias. Un poco tan lúcido, con tan dolor de lúcido. rodillas, pero bueno. Bueno, Bueno, chicos, a ver, una cosita más, ¿sí? ¿Me dejas? sí, sí, sí. Sí, bueno, en primer lugar, bueno, agradecerte por supuesto. Me parece que es un texto formidable desde todo punto de vista, pero desde la perspectiva intertextual me parece que es un excelente ejemplo
de lo metodológico, ¿no? Es decir, y de este Ah, diálogo, digamos, duda. de esta amplitud en la perspectiva de la tradición clásica entendida como, o pensada como diálogo entre los autores clásicos y los Sin autores duda, modernos, ¿no? sin duda, Me sin duda. parece que desde ese lugar es sumamente valioso. Y la inquietud que tengo tiene que ver con las citas, ¿no? Esta recontextualización que nace con la idea de, bueno, apelar al criterio de autoridad. ¿Esa es la función que prevalece o en otras citas que vos has trabajado hay alguna otra función de este citar a los clásicos? No, porque es más, mezcla a los clásicos, por ejemplo, con las citas bíblicas Ujú. y mezcla a Salomón con el Evangelio de Mateo o de Lucas, ¿no? O sea, es muy amplio, es muy amplio. Lo que está claro es que, digamos, bueno, la intertextualidad nunca es inocente, ¿no? No, por supuesto que no. Siempre, digamos, establece una tensión, ¿no? Entre Claro, la cita y el de texto. claro, y de algún modo, frente a todas las críticas a las religiones, mitos, supersticiones, astrología, tiene largas páginas sobre astrología, siempre hay una defensa, sobre todo de lo griego, como si dijera, bueno, pero estos tenían sus razones, algo así. No hay un ataque como si lo hay con el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ahí, Ujú. ¿no? E incluso cuando habla del nuevo mundo, como algo desconocido, pero que tiene mucha similitud. O sea, hay un intento justamente de la, como diríamos, de la transitividad de las ideas, Ujú, ujú. sobre todo cuando habla del nuevo mundo, ¿no? Porque en ese momento no se sabría mucho, 1600 y pico. Había No, ciudades y lo que fundadas se sabía mal. y se sabía mal. Bueno, vos lo Mucho, sabés bien por eso. por, por, por Landívar, ¿no? Y bueno, lógico. Pero bueno, así que pienso que es un texto interesante para incorporar, un texto neolatino, sobre todo porque está en prosa, Ujú, que lo único que cuando hay verso, la cita siempre está en verso. Eso es importante. ujú, ujú. O si no, hay una paráfrasis para pasajes muy extensos, pero en Ujú. general. Así que vamos a ver Clarísimo. cómo sale la edición. Me mandaron unas páginas para que viera cómo la están maquetando, porque hay que ver que es un libraco, es un libro, no sé qué tamaño le darán también, porque ese es otro problema. Así que bueno. Bueno, chicos, ¿Alguien, algún otro colega, participante que quiera hacer alguna otra pregunta? Yo no los estoy viendo a todos, por eso lo sí, planteo sí, por porque acá. estamos. Bueno, menos mal que se Pero pudo solucionar el problema, ¿no? ciertamente, Así es. por Porque supuesto. Una alegría que hayamos podido concretar el Seguro. sí, encuentro, sí, ¿eh? sí. Y Sí. la Bueno, inauguración. para los próximos que creo que el próximo es Juan Funes. Juan Juan Fuentes. Fuentes Juan Juan Fuentes Fuentes. es el próximo. es el Sí. próximo en septiembre, Bueno, exactamente. esperemos, y si no, ya sabemos que por Zoom no hay problema. Sí, ¿no? Ciertamente, Desde ya. ciertamente. Bueno, Bueno, Alfredo, te chicos, damos las gracias por favor, con todo el corazón. y Ha ojalá sido les un placer. sirva para trabajos de investigación. ¿Cómo no? Por supuesto. Seguro que Vos sí. sos un pionero en ese sentido, ¿eh? Sí, Por eso lo hemos sí, dicho, sí, siempre sí, lo sí, decimos, sí, sí, sí. que tu inquietud por descubrir el corpus documental ha hecho que tengamos trabajo para Bueno, varias vidas. sí, y ahora lo que yo, por ejemplo, con respecto a Scott Oriúgena, solo terminamos los tres primeros libros. Faltarían los dos últimos de la división de la naturaleza, pero Ujú, no sé, porque esas son cosas. eh, es- Resultó muy interesante el trabajo en equipo. Carlos Blanch, que es un estudioso de la Biblia, nos ha dado una mano enorme. Y hemos publicado el comentario de San Juan, no sé si ustedes lo tienen, los editoriales, Winograd lo tiene.
comentario sobre el Evangelio de San Juan, y después Docencia publicó un tomo que se llama Sermones, que trae uno de Gregorio de Niza y otro de Escoto de Diógenes, que ese lo hicimos en colaboración con, los 12 son en colaboración. Así que bueno. Bueno, chicos, celebramos profundamente tu pasión por la actividad y por todos estos bueno, textos, y bueno, todo bueno. por el área. Así que muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos, por haber inaugurado con tu charla el ¿Cómo área no? de estudios neolatinos y tradición Neolatinos. clásica que En la coordinamos próxima Lili y pregunta. yo. Y por supuesto los invitamos a todos a la próxima conferencia que se dará en septiembre. Ya les llegará, por supuesto, Sí, sí. toda la El- información. El 15, ¿no? El 15 Creo de que sí, no septiembre. tengo acá el Sí, almanaque, pero es el creo que 15 sí. de septiembre. Ya va a Bueno, llegarles. chicos, Estamos Viernes muy, 15 de septiembre. muy nos contentas vemos. de poder compartir con tantos amigos y colegas este Bueno, espacio. muchas Muchas gracias, gracias. Alfredo. Gracias a todos. Que tengan una bella tarde y un buen fin de Todos, lo semana. mismo. Un Gracias beso. por todo. Gracias. Chau, chau. Chao.